Bendiciones, bienvenidos a Podcast El Relato. Aquí todavía desde nuestros estudios en construcción. Pero queríamos, como siempre, llegar a ustedes y poderle brindar la mejor calidad y el mejor contenido posible. Así que sean todos bienvenidos. Bienvenidos. Hoy queremos hablar o continuar hablando acerca de la fe, redefiniendo la fe, hablando de una fe que gobierna, una fe que no es creer solamente, sino una fe donde hay un gobierno conductor que nos conduce a través del mundo mientras estamos aquí para reflejar a Cristo. Esa es la fe en la que nos queremos enfocar para poder continuar creciendo y siendo desarrollados en la vida del Espíritu. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí. Saludamos a la casa donde nos congregamos, Manantial de Vida, Connecticut, en el 274 de la Long Hill Road. Y damos gracias a nuestros amados pastores, los pastores Rafi y Vilmari Díaz Fernández, correcto. Así mismo. Así que les mandamos un saludo, un abrazo a cada uno de ellos y a cada uno de los miembros de nuestro cuerpo en Manantial de Vida Connecticut. Un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Y como ya pueden ver en pantalla, está conmigo un joven quien admiro muchísimo, un gran hombre de Dios, profeta de Dios, profeta del nuevo pacto, quiero hacer esa aclaración, y alguien que aún con su no pequeño, pero su corta edad, eso es lo que quería decir, aún con su corta edad, ha sido un mentor para mí por causa del conocimiento que se le ha revelado por medio de la gracia del Padre y su dedicación a este reino y a la vida de Cristo. Amén. Misael Lorenzo, que nos salude. Claro que sí. Buenas noches, muchísimas gracias por esta hermosa invitación. La verdad es un privilegio, un honor poder compartir con una persona que amo un montón. Que al igual, asimismo, todo lo que él mencionó es recíproco. Todo lo que él dijo de mí, yo lo veo igual a sí mismo. Eso es el efecto espejo. Claro que sí, y para mí es un gran honor tener la oportunidad de nosotros poder compartir con mucho carácter y responsabilidad la continuidad de un tema que se estuvo trabajando la semana pasada acerca de algunos aspectos importantes de la fe y su redefinición. Y sin duda creo que estamos listos para nosotros poder dar continuidad a lo que es la jornada de edificación. Amén. A la luz de este tema. Amén, definitivamente que sí. Antes quiero mencionar rápidamente Executive Hand Car Wash, son los auspiciadores de Podcast El Relato y todo lo que hacemos aquí. Gracias a Executive Hand Car Wash podemos nosotros llegar hasta ustedes cada semana. Así que estamos en Thomaston y estamos en Bayamón, Puerto Rico. Todo el que quiera auspiciar nuestro contenido, por favor, pase por allí y reciba un servicio. El mejor lavado de autos que usted puede recibir, lo recibirá en Executive Hand Car Wash. Estamos ahí para servirles. Ahora sí, queremos entrar en materia, queremos continuar. Este podcast tiene la peculiaridad de que queremos traer un aspecto evangelístico, queremos atraer a la gente, no a nuestro canal, no a Podcast El Relato, sino a Cristo y dejarlos establecidos en Cristo. Por eso nos enfocamos en traer una palabra, pero también queremos edificar, queremos poder edificar el cuerpo, porque para eso Dios instituyó los 5 ministerios. Él dice que él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos. Entonces, queremos edificar y queremos establecer eso de entrada. Entonces, yo toqué por encimita un poco el domingo pasado acerca de la redefinición de la fe. ¿Por qué? Porque si tenemos la mente, Misael, era lo que yo establecía, en que la fe es solo de creer que Dios va a ser para mí, podemos caer en el error de ver a Dios como el que suple mis
necesidades como mi cháchara, por decirlo así. Correcto. El que trabaja para mí y esa no es la realidad del evangelio. La realidad del evangelio es que nosotros trabajamos para Dios. Nosotros cumplimos con el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero esa mentalidad de fe, de que yo oro y Dios me da, de que eso es una realidad, pero no podemos dejarla la fe hasta ahí, porque aunque oro, mi oración no debe ser por mis necesidades. Correcto. Cuando él habla acerca de la oración en el libro de Mateo y tanto en el libro de Lucas, él menciona, mira las aves, no siembran ni ciegan, ni Dios les da de comer. Miremos los lirios que están ahí. Y dice, y ni aun Salomón con toda su sabiduría se vistió como uno de ellos. Y los lirios que ahora son, pero que mañana ya son echados al fuego. Entonces, no tiene que ver con lo que nosotros necesitamos, con nuestras necesidades. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso. Y para entrar, quiero dar un poquito de base bíblica y le paso aquí a mi amado Misael. Y en Gálatas capítulo 3, se la escritura, en el verso 8, dice, es más, las escrituras previendo este tiempo, hablando del tiempo nuestro, el tiempo después de la cruz, en aquel en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe, Dios anunció esa buena noticia a Abraham. La Reina Valera dice que él anunció el evangelio, o hay versiones que dicen que él anunció el evangelio a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. A Abraham se le anunció la buena noticia. A Abraham se le anunció el evangelio. El evangelio no como un carácter religioso, sino como un carácter de qué era lo que Abraham tenía que hacer, no para complacer a Dios, sino para revelar a Dios en la tierra. Y ese es el aspecto de la fe al cual estamos apuntando a poder transmitir y tocar el corazón de las personas que nos están viendo. Sí, es muy interesante todo lo que ha estado hablando Manuel y es bueno también aportar, es algo muy lindo, es algo que no podemos deleitar en eso. Mira, es bueno que tengamos presente que cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que hablar específicamente de un modelo de justicia que Dios le plantea a Abraham. Porque cuando la Escritura declara que la fe de Abraham le fue contado por justicia, automáticamente Dios diseña un modelo de justicia. Por eso vemos que en Gálatas tenemos la convicción de que la justificación de Dios para el hombre no es por lo que el hombre pueda lograr. Por eso es cuando nosotros logramos en base a nuestras necesidades, estamos orando fuera del propósito que conlleva vivir por fe. Nosotros no oramos por necesidades personales. Nosotros oramos por la necesidad que tenga Dios y su perfecto propósito. Sí. Porque cuando nosotros oramos desde la plataforma de lo que nosotros necesitamos, estamos diciendo que Dios no tiene cuidado de nosotros. Estamos diciendo que Dios no sabe lo que nos hace falta. Estamos diciendo que somos menos que los lirios del campo. Estamos diciendo que somos menos que las aves, porque Dios en el diseño de entrega entre padre e hijo, diseñó que todo lo que nosotros necesitemos ha sido depositado en Cristo. Por eso Él dijo que Cristo es nuestra vida. Ahora nosotros tenemos una meta y es cumplir con todo lo que Dios quiere por medio de su Hijo. Esto se llama aplicar la fe. La fe no es utilizado como un método de transacción individual. Es el método que Dios diseñó para agradarlo a Él. Las Escrituras declaran que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no dice que sin fe es imposible recibir lo que yo quiero. No. Porque Dios en Cristo diseñó todo lo que necesitas. Entonces, es bueno tener esto bien claro. Y es que redefinir estos conceptos, y hablamos de fe a estos puntos, estableciendo el punto que está en Gálatas capítulo 3,
una verdad muy latente es que cuando hablamos de redefinir la fe, nosotros no estamos diluyendo la esencia de la fe. No. La estamos aplicando desde el uso correcto a la luz de la Escritura. Amén. 100%. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que la definición de Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estamos diciendo que eso no tenga un factor de creer. Hace falta creer, pero no lo podemos dejar hasta ahí. Ese es el principio de entrada a la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra, dice el libro de Romanos. Entonces, pero cuando hablamos de redefinir, es una ampliación, no un cambio de definición, sino una ampliación a aquello que conocíamos como fe. Trajo profeta Misael un punto muy interesante acerca de que la fe conlleva justicia. Nunca hemos pensado la fe como un acto de justicia. Siempre aplicamos la fe como un acto de creer, pero no como un acto de justicia. Entonces, lo que nos hace aptos para recibir de Dios es que fuimos justificados en Él. Claro. Si no entendemos que somos justificados en Él, entonces no podemos recibir nada de parte de Dios, solamente migajas. Porque la palabra es clara, dice que Dios hace llover y el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Claro. Entonces, esas son las migajas que caen de la mesa de Dios. Pero hablar de recibir, de permanecer sustentado sobre la realidad de que en Dios es y tener la certeza y la seguridad de que puede haber un caos alrededor mío y yo puedo permanecer firme sin dudar, sin ser movido, que puedo estar derribado. Pero el apóstol Pablo ahí está hablando acerca de las condiciones externas. Claro. No estaba hablando del ser interior. Por eso él dice, estoy derribado, todo parece que estoy perdido, pero adentro yo no estoy destruido. Yo estoy todavía parado. Yo todavía estoy caminándome, extendiéndome hacia adelante. Y esa es una realidad que necesitamos tener para ser esa iglesia que Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Claro, y que es interesante saber, porque el apóstol Pablo acá en el capítulo 3 está dando una explicación que está trayendo a Cristo. Mira, el texto también revela lo que es la fe desde la perspectiva de inclusión global. Porque nosotros podemos evaluar algunas aristas de la fe y yo quiero trabajar un poco acerca de la fe desde la perspectiva de inclusión global, que esto es parte de la redefinición de la misma. El texto revela que la promesa hecha a Abraham no se limitaba a su descendiente biológico. En ti serán benditas solo tus hijos. No. ¿Y quiénes? Todas las naciones de la tierra. O sea, estaba incluyendo todo el globo, los gentiles, todo el que no era incluso, o sea, todo el globo. Y me llama la atención de que este acto, Emmanuel, anticipó la obra de Cristo. Recuerda que la obra de Cristo se aperturó no solo para un pueblo, sino para el mundo entero. Completito. O sea, Dios estaba preparando lo que te había hablado, el modelo de justicia por medio de Abraham y luego vendría también por medio de Cristo. Por eso Pablo en múltiples ocasiones cuando quería dar a exponer en algunos escenarios encuentros sobre la fe, él decía, no ignoren que sois hijos de vuestro padre Abraham. Pero no era hijo de vuestro padre Abraham porque Abraham era el hombre más viejo, era un patriarca, sino por el modelo de fe y de legado que Dios había hecho por pacto con él. Por eso, la fe tiene una característica muy importante y esto es algo que usted debe anotarlo si toma anotaciones. Número 1, la fe rompe toda barrera cultural y toda barrera étnica. Según Dios en Cristo, todo el que en Él crea tiene el derecho y la potestad. El derecho legal de Dios es entregado por medio de la fe.
Es imposible nosotros disfrutar de Cristo sin creer en Cristo. Entonces, también es bueno tomar presente que cuando hablamos de la inclusión global, es que nosotros lo único que necesitamos para disfrutar a Cristo y operar conforme a lo que Cristo pide de nosotros es la plataforma llamada fe. Porque para Abraham fue un reto, pero hoy en día, hablemos de hoy en día. Hoy en día a veces nosotros estamos en nuestras casas de fe, a veces nosotros estamos enfrentando problemas temporales y la fe viene a redefinir tu enfoque y aquí voy. Tenemos que entender lo siguiente, cuando renovamos el entendimiento según la redefinición de la fe, tenemos que tener presente que lo temporal habla de dónde está tu enfoque. Dime dónde está tu enfoque y te diré que te gobierna. Porque fíjate qué pasa con Lázaro en Lucas capítulo 16. En lo temporal Lázaro tenía llagas, pero en lo eterno tenía asegurada la morada celestial. Entonces tú tenías al hombre rico que en lo temporal estaba lleno de afluencia y de bienes, pero en lo eterno no era reconocido en los cielos. Entonces, dime dónde está tu enfoque y te diré quién te gobierna. La fe es lo que se encarga de ajustar el lente para quitar todo lo que se vea borroso. En lo terrenal siempre vas a ver cosas borrosas, pero la fe te hace no aferrarte a lo terrenal. El apóstol Pablo dijo en el libro de Colosenses: puestos los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y mira, Cristo sentado emula muchas cosas. Número 1, emula gobierno y seguridad. Número 2, emula proyección de propósito. O sea, son aspectos que si nosotros no tenemos bien claro la definición de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, no podemos apreciar esta inclusión global. Y esto es conociendo este lado de la fe. Definitivamente, hay un punto aquí, hablando acerca de la inclusión, que es que él habla que él haría justo a sus ojos a los gentiles. Y yo quiero trabajar eso unos instantes, porque tenemos que entender cuando el apóstol Pablo tocaba ese término de gentil, era muy puntual. ¿Por qué? Porque él como judío, usar el término gentil era hacer mención de que los que antes de Cristo estaban sin pacto, los que no tenían posibilidad alguna de accesar a Dios, su gracia, su amor y sus beneficios. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona a los gentiles y los incluye en la justicia de que los haría justos por causa de la fe, él está hablando de que él lo estaba incluyendo y le estaba dando acceso directo. No una cultura como mucha gente quiere ser hoy día y quieren culturizar, no a una institución como hemos visto por años que la iglesia se ha vuelto una institución en vez de ser un cuerpo vivo, sino se ha vuelto una institución que está buscando a Dios, buscando cómo agradar a Dios. Oye, yo te voy a decir algo con todo el respeto, ni usted ni yo podemos agradar a Dios. No hay nada que yo no fumo, que yo no bebo, que yo digo aleluya, que yo digo amén. Nada que usted haga en su fuerza, usted puede agradar a Dios, sea bueno o malo. No puede. Eso está desde el Edén. Por eso expulsaron a Adán del jardín. Porque ya él no podía de ninguna forma. Él ya iba a poder traerle complacencia al Padre. Pero apareciendo Cristo, los cielos se abrieron. Y digo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Porque lo único que le produce contentamiento al Padre se llama Cristo. Esto lo hemos hablado muchas veces. Correcto. ¿Quieres decir algo? Sí, no, adelante. Okay. Entonces, basado en eso, tenemos que entender que a lo que Pablo está hablando aquí, lo que la fe y la justicia envueltas ahí, está trayendo, no es volver a una cultura. Está rompiendo lo cultural, que tenemos que decir Yeshua, que tenemos que decir Yahvé, todas esas cosas. Oye, lo usamos, pero no es un requisito. No es que ahora vamos a ir a circuncidarnos y todas esas cosas. No tiene que ver eso, porque todo ese antiguo pacto, lo he dicho aquí anteriormente, solamente señalaba, apuntaba, eran los letreros en el camino que decía que venía uno.
Aún Abraham, como dijo profeta Misael ahorita, dijo, aún Abraham, a él se le entregó, pero era para que se cumpliera en Cristo. Y tenemos que entender esto, que una vez aparecido Cristo, al nosotros poner nuestra fe en Él y que su gobierno venga en nosotros, nos volvemos aquellos que traen complacencia al Padre, que tenemos acceso a su gracia, tenemos acceso a su amor y que tenemos acceso a su provisión para todas las cosas, su obra consumada. Y necesitamos ver esto desde el aspecto, ya nosotros no somos gentiles conforme a ser gentil conforme a la carne, porque ahora somos hijos de Abraham por causa de la fe. No una fe de creer para que cosas ocurran, eso está incluido, claro, pero es el principio, sino de una fe que ejecuta la voluntad de Dios aquí en la tierra. Eso es muy interesante, esos principios que nos comparte Pastor Emanuel. Yo estoy disfrutando un montón eso. Y, ¿sabes? Me acuerda mucho cuando la Escritura declara en el libro de Génesis capítulo 15, verso 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Todo lo que él creyó le fue contado por justicia. Si tú defines desde el hebreo, la palabra creyó significa amán. Amán tiene un significado en español que significa estar firme o apoyarse. Hey. Tú sabes que los dos pilares de la fe para que sea balance de justicia en tu vida es que tú estés firme en Cristo y te apoyes en Cristo. Entre paréntesis, no seas independiente de Dios. La fe no te lleva a independizarte de Él. Pablo les dijo en el mismo capítulo 3 de Gálatas, ¿cómo ustedes recibieron el Espíritu? ¿Fue por sus obras de la ley o fue por el oír en la fe? O sea, tenemos que tener bien claro, estos temas tienen que ser tratados. Dime qué tanto confías y te apoyas en Cristo y te diré tu grado de fe. Mira, en una ocasión yo escuchaba a un apóstol decir, yo para saber el grado de fe que tiene una persona, tengo que hablar con él 5 minutos. Hay personas que en 5 minutos que tú hablas con ellos, ya tú le tiras una radiografía y tú sabes qué nivel de fe tienen. Porque tú hablas de lo que llevas dentro. Yes. Hay gente que desafortunadamente no hablan fe. Hay personas que todo lo que te hablan es independiente a la vida del Hijo. Te hablan de un Dios que todavía está lejos. Wow. Te están hablando de un Dios que está por un lugar extraño. No te hablan de un Dios que ahora está aquí. Un Dios que envió a su Hijo, ahora vive dentro. Antes teníamos oraciones, gemidos, clamando a un Dios que estaba lejos. Él está aquí, vive dentro de ti. O sea, y todo esto nos lleva a entender que dependemos de Él. Por eso, Abraham tuvo otra característica y es que él no creyó intelectualmente. Ojo. Vamos. No es que usted no sea intelectual, pero en cuanto a la fe, esto no es un requisito. No. En cuanto a la fe, Dios no necesita tu intelectualismo, Él necesita tu rendición. Yes. Porque cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo, Pastor Emanuel, y es de entregarlo todo o nada. Porque Cristo vino y Cristo se dio por completo. Cristo no se entregó de manera parcial. El evangelio es cuestión de todo o nada y así mismo es la fe. Nosotros no podemos creer de manera parcial 15 minutos. O usted va a creer toda una vida o mejor no crea. Por el tema de que usted se ahorra muchas complicaciones. Abraham tenía esto muy claro. Y es que él estaba apoyado completamente de Dios y no por medio del intelectualismo. ¿Qué pasa con el intelectualismo? El intelectualismo es como el pelo que le cae a tu vaso de leche. Que tú tienes que estar luchando para sacar ese pelito. Se pega del cristal, tú no puedes. Ya tú estás ensuciando el vaso de leche con tu dedo. Para que vuelva y se ensucie. ¿Sabes qué es no apoyarse en el intelectualismo? Reconocer que todo lo que recibes es por medio de la fe. Porque la fe no es un fin, es un medio que accesa a la obra consumada. Entonces, el nosotros poder acceder a esta obra es lo mismo que estaba explicando Pablo. Todo lo que usted ve en las Escrituras, ellas están describiendo unos tiempos en los que Abraham tuvo que creer. Hoy de manera similar estamos viviendo un tiempo donde las Escrituras están describiendo que estamos siendo partícipes de un presente siglo malo. Sí. Y cada vez que esto nos afecta a nosotros combatimos no con herramientas intelectuales. Nosotros combatimos por medio de la fe.
Por eso todos los recursos de Dios son dispensados por medio de la fe y en Cristo. Y creo que, Pastor Emanuel, usted tocaba muchas cosas interesantes y no sé qué usted opina de esto, a manera de polémica. ¿Qué usted opina de qué tanto o qué tan difícil es hoy en día en nuestras congregaciones añadir fe a lo que hacemos? Bueno, ahora mismo yo te diría que es un tanto difícil. Sí. Es un tanto difícil porque por el grado de entendimiento que tenemos de la fe. Sí. Porque creemos que fe solamente es pedir y creer y esperar que Dios haga. Wow. Y era el punto que yo quería traer, porque tú dijiste que, tú leíste en Génesis, que y le creyó Abraham a Dios. Y le creyó, lo dice varias veces, que le creyó. Entonces, o lo demuestra. Pero me dice, pues te están contradiciendo en ninguna manera. Porque cuando dice que le creyó, no fue intelectualmente, no fue que en su mente él dijo, ok, sí, Dios, tú lo vas a hacer. Es que él ejecutó. Hubo una implementación de aquello que él creyó. Wow. Entonces, cuando yo te hablo de gobierno gobernante, que ese es el problema más grande, porque es difícil añadir fe dentro de congregaciones porque no todos están siendo gobernados por el Espíritu. Así es. Lo que provocó que Abraham fuera justificado por la fe fue que la palabra de Dios gobernó a Abraham. Y le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él se levantó y salió. ¿Hacia dónde? A la tierra que yo te mostraré. Claro. Oye, Abraham, entrégame a tu hijo. Oye, Abraham, vas a tener un hijo. Pero ¿qué hijo si no me has dado de tierra? Me promete tierra y tengo prole y todo eso. No tengo prole. ¿Quién me va a heredar? Mi esclavo Damaseno, Eliezer. Tranquilo, muchacho, que al año que viene. Y él le creyó a Dios. Y dice el libro de los Hebreos que Abraham, no considerando su cuerpo como muerto, los entendidos entienden, ejecutó lo que tenía que ejecutar. ¿Me entiendes? No solamente eso, sino que cuando después Dios le pide a su hijo, él toma a su hijo, va al monte Moriah y de camino el hijo le dice, porque el hijo tenía entendimiento, le dice, oye papá, tú dices que vamos a hacer un sacrificio. ¿Para dónde vamos? Se va a sacrificar. Yo estoy buscando y no veo. Veo fuego, veo leña, pero yo no veo el corderito. Papá, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él le dice, tranquilo, iremos y volveremos. Subiremos, adoraremos y volveremos. Entonces, había un grado de fe que no era confesión positiva, que no era una fe intelectual de creer de que sea algo, sino que había una implementación por causa de que Abraham estaba siendo gobernado por la palabra. El problema, para contestar la pregunta que tenemos en la iglesia, es que tenemos mucha gente que saben, mucha gente que se atreven a creer que Dios puede resucitar muertos, pero no van y oran por el muerto. Dios mío, pero saben que está muerto. Pero ¿sabe qué? Pero no implementan o se molestan si Dios no quiere sanar y se lo quiere llevar. Correcto, porque no disciernen la voluntad. Porque te voy a decir algo, este es el riesgo que corremos cuando no discernimos la voluntad de Dios. La Escritura declara que la voluntad de Dios maneja tres características, por lo menos son una de las más expresables, que es buena, es agradable y es perfecta. Pero esto lo entiende aquel que opera desde la virtud de fe. Porque te voy a decir algo, la fe no es simplemente creer en alguien, no en algo. Escuche bien, corrija eso ahí. La fe no es creer en algo, sino en alguien. No es simplemente eso. La fe también destila dos áreas importantes y es tener una comunión activa de confianza y obediencia a lo que Dios exige por medio de fe. Porque Emanuel decía, que Dios acaba de pedir el hijo de Abraham. Perfecto. Pero ¿tú crees que es fácil durar tanto tiempo sin un hijo y después que te llega te lo pidan? Ajá. Que te lo pidan a ti. Entonces, es ahí donde está la situación. Abraham, ¿qué hizo? Tenía comunión activa con el mismo que lo entregó. Él dijo, si aquel que me lo entregó me lo pide, yo no tengo problema. Vamos arriba. Tuyo es, Señor. Mira, y lo grande no es eso. El próximo paso significa obediencia activa a quien te pide. Dios por medio de la fe te va a pedir. Pero si tú maduras
en el entendimiento de que tienes comunión con Él, vas a saber que Dios no te va a pedir nada que no está en tu alcance o que ya no te dio primero. Porque si Dios te entregó un hijo, ¿por qué Él no te lo puede pedir? Exactamente. Pero eso lo entiende el que tiene fe. Entonces, es como tú dices, a veces nosotros tenemos el reto de que no estamos implementando. Cualquiera puede enseñarte algo y tú te lo aprendes, pero no cualquiera te lleva a la ley de la implementación. Es aquí donde está la situación. Por eso Podcast El Relato tiene un origen de mucha intención y no es traer enseñanza para que usted escuche una palabra nueva de domingo. La intención es que usted aprenda a implementar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, número 1, para ser efectivos por medio de la fe hay que obedecer. Número 1. Esto es lo número 1. Usted tiene que obedecer. Dios nunca va a venir como tu amigo molesto a quitarte cosas. Dios no es así. Dice la Biblia que Dios nos amó, pero nos amó de una manera tan peculiar que entregó a su hijo. ¡Qué mal te va a hacer aquel que ya se entregó primero! O sea, esto lo entendemos de esta manera, pero eso la fe conlleva obediencia. Y esta es la experiencia que podemos entender en el nuevo pacto. Y es que después de la cruz, todo lo concerniente a fe lleva rendición y obediencia. Antes de la cruz, por ejemplo, si nosotros utilizamos algunas definiciones, en el Antiguo Testamento, la palabra fe del hebreo tiene que ver con todo lo que Dios le daba a conocer. Y esta palabra engloba mucho significado. A mí no me interesa dar los significados. A mí me consta explicarte el nosotros apoyarnos directamente en saber que todo lo que Dios hace, lo hace por nuestro bien. Entonces nosotros respondemos según la fe para generar en Él agrado. Esa es la bendición retroactiva de nosotros operar en fe, que Dios se agrade de ti. Mientras Dios se agrada de ti, Él se goza. Entonces el gozo activa un factor llamado fortaleza. Cada vez que Dios se goza contigo, te fortalece. Esto es bien importante porque cuando hablamos de obediencia, primero eso habla de gobierno. Lo que tú obedeces es lo que te gobierna. Tienes que entender eso. No que yo amo a papito Dios, que papito Dios, pero Él te está gobernando. Y Él fue muy puntual en decir lo siguiente: el que me ama guarda mis mandamientos, el que me ama me obedece. Pero yo quiero hablar algo sobre esto rápido, porque no me voy a salir de la fe, todo está conectado. Pero yo quiero hablarte de esto porque tenemos que hablar que guardar mandamientos ahí no tiene que ver con una serie de prohibiciones, sino que tiene que ver con los mandamientos de la ley de vida. Que tú puedas vivir al nivel que Dios, al estándar de Dios, que es Cristo viviendo en ti. Es permitiendo que Él conduzca tu vida. Y esto lo hablo para aquellas personas que no sirven a Dios, que están interesados, pero cada vez que vienen o que sienten que Dios lo está llamando, lo primero que el enemigo usa en su contra, ¿sabe qué es, profeta Misael? Es las prohibiciones. No, pero es que si yo soy cristiano tengo que dejar, tengo que hacer esto, no, quítate los rituales, quítate de eso de la mente. Yo no estoy diciendo que no va a haber transformación, va a haber transformación, pero esa transformación va a venir de una vida recreada, de que tú comiences a deleitarte y a disfrutar de estar en la presencia del Señor, que tú primero lo conozcas a Él, que tú primero entiendas que tienes acceso a Él y que su palabra te inunde para que te gobierne. Y cuando esa palabra te está gobernando, entonces tú vas a ver que vas a caminar en terrenos inhóspitos y tú no vas a tener miedo, que tú vas a caminar en momentos de desafío y tú vas a poder moverte y ir al próximo paso. Tú vas a encontrar que tu vida ahora, al agradar a Dios, como decía profeta Misael, y Él fortalecerte, que lo que tú no te atrevías a hacer antes, ahora te atreves. ¿Por qué? Porque el ser fortalecido en el Señor y el ser guiado por el Espíritu contiene ese movimiento continuo de avance. Tiene una ley de avance, una ley evolutiva que va a continuar desarrollándose en ti. Cristo mismo
Y eso es lo que tú tienes Amén. que ver. Pero aún hay gente que están dentro del cuerpo, esto no lo entienden. Y yo quiero que lo entiendas. Porque una vida de rendición, una vida en obediencia, es una vida gobernada. Una vida que al ser gobernada tiene un conductor, tiene alguien que la conduce. Y la conduce en medio de todos los sucesos de la vida. Los buenos, los malos, no tan buenos, los no tan malos. En todo ese espíritu te conduce para que le traigas complacencia al Padre, número 1, y número 2, para que expreses a Cristo y otros puedan ver a Cristo a través de ti, el Dios invisible haciéndose visible por medio de ti. Esto fue lo que hizo Abraham. Por eso se le entregó la promesa. Por eso es que a él es conocido como el padre de la fe y se le predica el evangelio antes de la ley. Porque él estaba viviendo gracia antes de que el tiempo de la gracia llegara. Porque se rindió a la voz de Dios. Porque se dejó conducir por Dios, aunque lo que Dios le estuviera pidiendo fuera una locura. Wow, mira, y lo que está diciendo Pastor Emanuel es muy fuerte y tengo que hacer un paréntesis abriendo ahí mismo. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 7, que, vamos a leerlo, 1960, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice la Biblia, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cuando la Biblia dice en su casa, no estaba hablando de sus hijos, ni estaba hablando de su esposa. ¿Sabe de quién estaba hablando? Dios categorizó la casa de Noé para todo aquel que creyese igual que Noé. Wow. Ese punto está muy fuerte. Dios engloba el concepto familia todo aquel que cree. Todo el que creyese en lo que no se veía, dice aquí. Aquí usted no puede verlo de manera superficial. Acá la casa de Noé representaba todo el que creyese al igual que la fe de este hombre. Por eso dice la Biblia que esta era la fe que iba a condenar al mundo, la fe de una familia que entendía. Esa es la familia de nuestros días. Esa es la familia que hoy en día ha creído, porque el arca Dios no la creó de un día para otro. El arca Dios la creó dentro de Noé por medio de la fe. Noé pudo entender los diseños de ella porque Dios la construyó primero dentro y luego Noé por la fe la materializó. Tengo para decirte que el diseño de Dios primero nace dentro, pero se materializa por la fe y produce un impacto externo. Porque todo lo que Dios hace es por fe y para fe. Pero la intención de Dios es recrearlo primero dentro para tener impactos externos. Y lo voy a repetir. Repítelo. La fe va a producir que el diseño que Dios pone en ti dentro salga afuera materializado y produzca el impacto. Por eso dice el verso... En el capítulo 11, se me fue aquí, el verso número 8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Mire, Abraham no podía, como nuestros días, esperar a que se cumpliese un tiempo para recibir herencia. Dice la Biblia que él salió, pero antes de salir, obedeció. Obedeció. O sea, la obediencia... Si podemos construir una fórmula, Pastor Emanuel, significa obediencia más accionar. Esta es la fórmula de OA. Obediencia más accionar. Obedezco porque escuché la voz y acciono lo que escuché de Dios. Entonces, entendiéndolo de esta manera, entendemos que lo que pasó aquí está ya explicado. Dice el escritor a los hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Hay veces que Dios te manda a hacer algo y tú sabes lo que Él te está mandando a hacer. Te la pone cómoda. Pero ¿sabes qué? Tú obedeces a media porque escuchaste la voz de Dios, mas sin embargo no accionaste la voz de Dios. Entonces, esto no le pasó a Noé. Dice que Noé fue hecho heredero de la justicia. Esto es un título muy grande. O sea, por el simple hecho de abrazar como bueno lo que Dios pidió en un momento de mucha incertidumbre. Mire, donde nunca había llovido, decir que va a llover
y que se va a inundar. Señores, ellos no sabían de qué color era la lluvia y excúseme. No sabían, ni sabían si era en gotita, si venía en cuadrito, nadie sabía nada. Pero ese no era el problema de Noé, porque vivir gobernados bajo la fe no te lleva a cuestionar lo que le toca a Dios. Mira, el ser incrédulo es querer ocuparte de todo lo que le toca a Dios ocuparse. Yo creo que podemos irnos ya. Yo creo que sí. Yo creo que ya. Yo creo que sí. Eso fue muy fuerte. Óyeme, la incredulidad te lleva a querer ocuparte de cosas que le toca ocuparse a Dios. Los incrédulos son los que le sacan el cuestionario a Dios. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cuál es la razón? Dame explicaciones. Y se te olvida que por la fe Él te salvó, te injertó a una familia, te hizo partícipe de una naturaleza divina. Y ahora yo no cuestiono, yo vivo agradecido. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me diste esto, me diste lo otro. Agradecemos el mayor regalo que es Cristo, quien día tras día produce esperanza, y esta esperanza es para su gloria. Yes. Todo esto tiene una intención. Dios te rescata, te entrega la herramienta de la fe como un medio para que tengas acceso a todas sus riquezas y a la mayor de todas, a Cristo. Entonces, hoy en día, usted quiere evaluar si usted está en incredulidad. Es fácil, evalúe qué tanto usted cuestiona a Dios. ¿Qué tanto usted cuestiona cada vez que Dios a usted le pide específicamente algo? ¿Qué tanto usted cuestiona las instrucciones que a usted Dios le da? ¿Qué tanto usted respeta, honra y valora todo lo que usted Dios le pide? ¿Sabes qué pasa con Abraham? Abraham es un pilar en la eternidad. Por el hecho de que Abraham le entregó fidelidad y carácter a la promesa. Y en ti serán benditas todas las naciones. Abraham no sabía cuánto tiempo iba a vivir, pero él sabía que todo el que vendría después de él, si creía por medio de Cristo en todo lo que Dios había prometido, sería bendición. Definitivamente. Y fue lo que lo fortaleció. Lo fortaleció. Lo que no hizo que considerara su cuerpo como muerto a los 100 años. Sí, correcto. Oye, estamos hablando, profeta Misael introdujo a Noé a esta conversación. Y Noé predicó más de 100 años. Porque no fue que él construyó un barquito en un par de años. No, le tomó un siglo y pico. Pero, ¿y qué tanto le tomó construir ese barquito dentro de Noé? Dentro de Noé. Correcto, exactamente. Es que eso es lo que estamos hablando. Entonces, lo que yo quiero poder transmitirlo, lo que queremos poder transmitirles a ustedes, es que la fe no tiene que ver con con creer intelectual en tu mente. Sí, exacto. Ese creer se tiene que ver manifiesto en tu acción. Tiene que verse en tu obediencia y accionar. Ahorita cuando profeta Misael dijo eso, dijo es la O más la A. Y él dijo es obediencia más accionar. Yo dije es igual a fe. ¿Por qué? Porque es lo que es. Cuando tú haces esas dos cosas, manifiesta, se ve la implementación. Wow. Y ahí es donde el apóstol Santiago dice, si tú muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré la fe por medio de mis obras. Ahí las obras no son obras de lo que yo puedo hacer, es la obra que viene por medio de la obediencia, la que está declarando que yo tengo fe. Es que yo estoy siendo obediente. Es la obra de Cristo la que se está estableciendo. Oye, predicar un siglo de que va a venir algo que nadie ha visto jamás en su vida. Oye, es muy fuerte. Era la obra de Cristo. Era la obra de Cristo. Oye, y ese punto, me gustó mucho ese punto acerca de la familia, de que no tenía que ver con una familia natural, sino de todo aquel que fuera del estirpe, de la obediencia a esa fe, de la obediencia a aquello. Y porque esa fe, dice el verso 7 del libro de Hebreos, que condenó al mundo. Oye, esa fe de Noé juzgó al mundo entero. Wow. Lo juzgó. Entonces, tu fe y mi fe juzga. Y no estoy hablando ahora de juzgar a la gente, sino que manifiesta el justo juicio de Dios, donde las tinieblas fueron derrotadas, donde fueron exhibidas públicamente y derrotadas
de una vez y para siempre. Y establece el principio de una iglesia donde tiene al adversario, al enemigo, debajo de sus pies. No una iglesia que anda peleando con el diablo. O sea, que una iglesia, ¿sabe cuando usted está peleando con el diablo? Cuando usted está ahí, ay, Señor, no me da, Señor, necesito, Señor, ¿por qué no veo esto? Estás peleando con el diablo, Él lo derrotó. Porque tu fe tiene que manifestar esa justicia que te declararon justo y eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y que Dios va a manifestar en su tiempo aquello. Entonces tú tienes que ver dónde tú no estás implementando, dónde tú no le estás poniendo acción a la obediencia, dónde tú estás desobedeciendo para poder alinearte y que el fluir del favor y la gracia de Dios se manifiesten sobre tu vida. Aunque quiero dejar esto claro también porque no estamos predicando aquí ¿cómo es? Para de sufrir. Aunque sabemos, amados, que como Jesús mismo dijo, en el mundo tendremos aflicciones. Sí, claro. Mira, y que tú sabes que los escenarios de fe de 10, 7 siempre van a parecer ilógicos. Siempre, porque mira, en el caso de Noé, eso era algo muy lógico, pero te diré algo, lo de Dios siempre va a aparecer, o a la mayoría de las veces, los encuentros de fe van a parecer ilógicos, pero ¿sabes para qué, Manuel? ¿Para qué? Te lo voy a decir. Van a parecer ilógicos para que tu obediencia sea una obediencia práctica. Que sea obediencia más a accionar. Por el hecho de que Dios va a medir qué tanto confías en Él. Tú tienes que cerrar tus ojos a las imposibilidades. Usted no puede hacer lo imposible. Dios sí. Porque no hay nada imposible para Él. Más sin embargo, para los hombres todo es imposible. Para Dios todo es posible. Nuestra fe no es basada en los hombres. O sea, esa es la razón de nuestra predicación. Yo honestamente no sé cuál es el tiempo que nos queda, pero honestamente sí creo que con esto voy a hacer ya un resumen de palabras y un poquito de contexto para finalizar. Redefinir nuestra fe tiene que ver con nosotros ajustar el lente y tener presente dónde está nuestro enfoque. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Dime dónde tienes los ojos y te diré quién te gobierna. Es cuestión de gobierno. La practicidad de la fe la mencionamos de manera clara, que fue obediencia más accionar. Entonces, lo complejo de los escenarios, eso no es un problema. Dios no tiene problema con eso. Entonces, también hablamos bien claro de que la fe es un instrumento llamado medio para alcanzar un fin. La fe, y eso ya sería tema de otro podcast, hablar también de la salvación como medio. O sea, Dios tiene múltiples herramientas que son un medio para alcanzar un fin que es Cristo. Entonces, sin nada más que agregar, Emanuel, creo que en cuanto a esto, respecto al redefinir la fe, es cuestión de ser práctico, es cuestión de obedecer, es cuestión de apoyarnos en estar seguros en aquel que nos toma por soldados, aquel que nos toma por hijos, aquel que nos ubica en tiempo y pacto para desarrollar su proyecto. En momentos determinados puso el proyecto dentro de Noé, luego se materializó por medio de la fe. Y lo que más me llama la atención es que dice la Biblia que él fue hecho heredero de la justicia por medio de la fe. En la Biblia nadie más tiene esta descripción que fue hecho heredero de la justicia. En cuanto a Abraham, su fe fue contada por justicia. En cuanto a Noé, fue heredero de esa misma justicia. Y creo que eso sería tema de otro podcast. Me encantaría desglosarte más esto. Me encantaría, pero creo que guardaré un poquito más para... Definitivamente, mira, yo quiero, ya vamos a ir cerrando, queremos dejarlos con hambre para que sintonice el próximo episodio. Pero quiero dejarte con esto. Miren, tenemos que entender algo. Y este es mi punto para cerrar. Nosotros ahora vemos la Biblia por capítulos y por versículos, pero no fueron escritos así. Eran cartas que llevaban una línea conductora. Y yo quiero que usted entienda que en el verso 1 del capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si yo me voy al capítulo 12 y yo me voy al verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te está diciendo quién es la fe. No qué es, sino quién es la fe. Y te está diciendo que la fe, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de la que no se ve,
está apuntando a Cristo, amado, y a ese gobierno de Cristo en nosotros. Pero de ahí vamos a partir el próximo domingo y vamos a establecer otros puntos que profeta Misael estableció hoy, como él dijo, y queremos profundizar más en esto. Sí. Pero lo vamos a dejar para el próximo porque te queremos dejar con hambre, porque si no pudiéramos estar aquí 2 y 3 horas. Pero quiero dejarte con hambre a propósito. Estoy siendo puntual en lo que estoy haciendo para que puedas sintonizar el próximo programa y estés aquí con nosotros en el próximo episodio, nuevamente redefiniendo la fe. Amén. Así que a todos ustedes que tengan un bendecido y un excelente comienzo de semana, que esta semana la gracia y la paz de Dios llene sus corazones, los guíe durante toda esta semana y que puedan ejercer esa fe que es obediencia más accionar, produciendo una fe, una fe visible. Amén. Así que sean todos bendecidos. Hasta el próximo episodio.